Capítulo 166. Si realmente lo van a hacer, lo que más deben vigilar no es el ejército, sino la agencia de inteligencia militar, dijo el terrateniente Antonio. No fue difícil convencerlo. Al igual que el arzobispo Ballesteros, los terratenientes también sentían una creciente inquietud. No eran tontos. Después de observar durante mucho tiempo los movimientos del príncipe heredero, habían llegado a comprender, aunque sea de manera general, sus tendencias y patrones de comportamiento. El temor de que, una vez desmantelado el poder de la Iglesia, los terratenientes serían los siguientes, se apoderó de ellos. El poder de la familia imperial ya es demasiado fuerte, y si además eliminan a la Iglesia, perderían cualquier posibilidad de resistir. Ese miedo los llevó a participar en un plan que, de otro modo, les habría parecido temerario. El arzobispo Ballesteros se sorprendió por la reacción de Antonio. ¿Qué quiere decir? Sí, me uniré. Pero de ahora en adelante, sería mejor ser más cuidadosos al reclutar gente. En el momento en que la agencia de inteligencia militar lo descubra, todo se habrá acabado. Gracias. La gracia del Señor estará con nosotros. Aunque los terratenientes no tenían mucho poder en la política central, su influencia en el mundo real era mucho mayor. Al menos en el centro de México, si la Iglesia y los terratenientes unían fuerzas, no sería difícil tomar control de las regiones locales. Por ahora, reuniré a los terratenientes que puedan sumarse al plan. Dejen esta área a mi cargo. Cuantas más regiones se unan, mayores serán nuestras probabilidades de éxito, así que hagan lo posible por reclutar a tantos como puedan. Sí, haré lo que pueda. Si los grandes terratenientes de otras regiones se unen, será más fácil convencer a los demás. Para Antonio, la familia imperial había sido prácticamente un enemigo desde hacía mucho tiempo. Era uno de los terratenientes más conservadores. Aunque en el pasado tanto los terratenientes como los monárquicos habían sido agrupados en el mismo bloque conservador, en realidad los monárquicos, o más bien el príncipe heredero, no eran en absoluto conservadores. En algunos aspectos, el príncipe heredero era incluso más progresista que los republicanos. Antonio siempre había soñado con oponerse a la familia imperial y, basándose en esos sentimientos, ofreció su consejo al arzobispo Ballesteros. En los territorios del norte y en el centro, en lugares como la capital, Morelia y la región de las Truchas, ni siquiera intenten contactar a los terratenientes. La información se filtrará de inmediato. El territorio del norte había sido desarrollado personalmente por el actual emperador desde su juventud. La influencia de los terratenientes era muy limitada, y los pequeños agricultores predominaban en la zona, por lo que ni siquiera valía la pena intentarlo. Para Antonio, la principal preocupación era evitar la filtración de información. Aunque el ejército central bajo el control de la familia imperial era un oponente formidable, Antonio creía que si las regiones centrales de México se rebelaban de manera unánime, y si contaban con el apoyo del Imperio Británico y el Imperio Austríaco, las probabilidades de éxito serían bastante altas. El problema era que llegar a ese punto era extremadamente difícil. No todos los terratenientes estaban dispuestos a participar en una rebelión tan peligrosa. La mayoría simpatizaba con los rebeldes en espíritu, pero no participarían activamente. Eso no era un gran problema. Lo más preocupante era que, en cuanto se les invitara a unirse a la causa, inevitablemente surgirían aquellos que venderían la información a la familia imperial para obtener beneficios. En las zonas donde la influencia de la familia imperial es fuerte, esta tendencia será aún más pronunciada. Si la información se filtraba, la rebelión estaría condenada antes de empezar. Y aunque cortaran cualquier cabo suelto, los terratenientes vecinos se asustarían y no se moverían. La familia de Antonio, uno de los terratenientes más poderosos de México, se unió al plan, y este comenzó a tomar velocidad. El padre Alejandro, sacerdote de la diócesis de Guanajuato, se sentía inquieto. Tenía la constante sensación de que alguien lo seguía. Al principio pensó que era solo una paranoia, pero su instinto resultó ser correcto. Aunque había tomado varios caminos diferentes para despistar, la presencia detrás de él no desaparecía. En ese momento, una figura oscura que venía hacia él le habló de repente. Padre, soy Ignacio. Alejandro, que había estado concentrado en quien lo seguía por detrás, se sobresaltó, pero al ver una cara conocida, su expresión se relajó un poco. Ignacio era un sacerdote con quien había tenido una relación cercana durante mucho tiempo. Padre Ignacio, ¿qué haces aquí?
Era extraño que lo hubiera seguido hasta fuera de su diócesis. Pero, dado el tiempo que llevaban conociéndose, no fue difícil convencerlo. ¿Acaso ha cambiado de opinión tan rápido? Susurró en voz baja el padre Ignacio, que se había acercado. Parece que tiene alguien siguiéndole, padre. ¿Siguiéndome? ¿A qué te refieres? Recientemente hemos detectado intentos de obtener información de algunos de los principales feligreses. Y esto comenzó justo después de la fecha en que usted visitó nuestra iglesia. ¿Es eso cierto? Efectivamente, los agentes del servicio de inteligencia lo estaban vigilando de cerca. ¿De verdad ya me han asignado a un agente para seguirme? Según el padre Ignacio, los agentes habían investigado a todas las personas con las que se reunía y trataban de descubrir de qué hablaban. Parecía que harían cualquier cosa para averiguar el verdadero motivo por el que Alejandro viajaba por las provincias. Que asignaran agentes incluso a un simple sacerdote, que no era ni arzobispo ni obispo, le erizó la piel. Solo había un arzobispo que encabezaba la Iglesia Católica en todo México, un poco más de 100 obispos a cargo de sus respectivas diócesis, pero ¿cuántos sacerdotes? Había miles de sacerdotes en todo el imperio mexicano. Parece que, como se rumorea, el servicio de inteligencia es muy efectivo. Si han asignado a alguien para seguirme, su tamaño debe ser mucho mayor de lo que imaginamos. Sí, bueno, todos se sorprendieron con el enorme presupuesto que tienen. Alejandro se sentía abrumado por la preocupación. Si descubrían que estaba planeando una rebelión, no solo sus planes se irían al traste, sino que su vida misma estaría en peligro. Debo deshacerme de ellos de alguna manera. Si no, esto podría terminar muy mal. Sin embargo, los agentes del servicio de inteligencia eran profesionales, y parecía improbable que desistieran fácilmente. Alejandro comenzaba a sentir una creciente ansiedad. Mientras se rompía la cabeza pensando en una solución, el padre Ignacio le ofreció una idea. Padre, ¿qué le parece hacer esto? ¿Oh, qué sugieres? Primero, debería disfrazarse. Luego, en lugar de tomar el tren, use una diligencia en algún lugar apartado. Yo me encargaré de prepararla. Aunque los trenes ya dominaban la época, el imperio mexicano era extenso, y no todos los pueblos contaban con una estación. Las empresas de diligencias, como la Ríos Express, seguían operando activamente. Al escuchar la propuesta, los ojos de Alejandro se iluminaron. Es una idea excelente. De esa forma, podré evadir la vigilancia. Sí, la diligencia evitará las carreteras principales y tomará rutas rurales. Aunque tardará un poco más en llegar a Ciudad de México, será más seguro. Alejandro suspiró aliviado y asintió. Inmediatamente comenzó a prepararse para el disfraz. Se quitó los hábitos y se vistió con ropa de civil. Se colocó un sombrero, una barba postiza, y cubrió su rostro. Con esto, seguro que no me reconocerán. Sonrió con satisfacción al verse, y salió por la puerta trasera del alojamiento para abordar la diligencia que Ignacio había preparado. Diríjase a Ciudad de México, por favor. No tome las carreteras principales bajo ninguna circunstancia. Entendido. Eligieron la diligencia de la empresa Ríos Express, que tenía el mayor dominio en el sector. El conductor chasqueó el látigo en el aire, y la diligencia tomó una ruta rural. Mientras el vehículo traqueteaba por el camino, Alejandro comenzó a relajarse. Por fin, parece que estoy a salvo. Se recostó en el asiento y miró por la ventana. Los campos de trigo dorados y los verdes bosques pasaban rápidamente. Mientras avanzaban por el camino tranquilo, su mente también se serenaba. Si pudiera llegar a Ciudad de México sin ningún percance. Justo cuando ese pensamiento cruzaba su mente, notó unas figuras extrañas a lo lejos. Varios hombres a caballo se acercaban a la diligencia. Sus sombreros y vestimentas le daban una sensación inquietante. ¿Será posible? ¿Agentes del servicio de inteligencia? Un frío sudor recorrió la espalda de Alejandro. A pesar de su disfraz y de haber tomado una ruta rural, parecía que lo habían seguido. Maldición. ¿Cómo me encontraron? Conductor, acelere, por favor. ¿Eh? ¿Por qué está reduciendo la velocidad? De repente, Alejandro sintió que todo le daba vueltas. El conductor, en lugar de aumentar la velocidad, había empezado a ralentizar el paso. Solo entonces Alejandro comprendió. La red de vigilancia del servicio de inteligencia era mucho más sofisticada de lo que había imaginado. Estos agentes, expertos en información, no iban a caer en un simple truco de un sacerdote.
Los cascos de los caballos de los agentes se acercaban cada vez más. Ya no había escapatoria. Alejandro apretó los dientes y comenzó a rezar fervientemente a Dios. Señor, por favor, protégeme. Dame fuerzas en este momento de crisis y sálvame de las garras del opresor. Le conservamos el estatus de religión oficial, y al final, resulta en una rebelión. Suspiré profundamente. La agencia de inteligencia militar había detectado indicios de la rebelión. A mi parecer, era un intento tan absurdo como tratar de romper una roca con un huevo, pero siempre hay quienes están lo suficientemente locos como para intentarlo. ¡Qué insensatos! Si simplemente lo hubieran aceptado, estaba dispuesto a pasar por alto todos sus pecados hasta ahora. La abolición de los privilegios legales del clero implicaba de manera tácita que no los castigaría por sus crímenes pasados. Durante mucho tiempo, los clérigos habían gozado del fuero eclesiástico, que les permitía ser juzgados por tribunales de la Iglesia en lugar de tribunales seculares. Naturalmente, estos juicios favorecían a los clérigos. Si hubiera querido, podría haber eliminado esos privilegios por completo. Al igual que el sistema de peonaje, no era más que una costumbre que había existido durante siglos, pero no un derecho explícito establecido por ley. Podría haber sacado a la luz todos los crímenes cometidos bajo esos privilegios y castigar a los clérigos con rigor, pero no lo hice. Desde mi perspectiva, les estaba haciendo un gran favor. No merecen la gracia de su majestad, dijo Diego. Cierto. Si insisten en beber el trago amargo, se lo daremos. Ante mis frías palabras, esta vez fue el director de la agencia de inteligencia militar, Ricardo, quien respondió. Los aplastaremos sin piedad, su majestad. Confío en ti. La agencia estaba investigando a los clérigos que mostraban comportamientos inusuales, así como a las personas con las que se reunían. Los clérigos tenían patrones de comportamiento muy predecibles, por lo que no era una tarea difícil. Aunque no era esto lo que había deseado, aprovecharé esta oportunidad para eliminar a los clérigos, terratenientes y oficiales que me han mostrado su hostilidad. Como ordenó, hemos comenzado a contactar con los clérigos de inclinación más moderada para advertirles y persuadirlos. Le haré un informe detallado a medida que tengamos resultados, su majestad. Bien. El hecho de que el arzobispo Ballesteros, de la Arquidiócesis de México, decidiera oponerse al emperador no significaba que todos los clérigos lo seguirían sin más. De la misma manera que no todos los terratenientes conservadores estaban involucrados en la rebelión, los clérigos de las distintas diócesis, e incluso dentro de las mismas iglesias, podían tener posturas diferentes. Aunque la Iglesia Católica en México tenía muchas áreas corruptas, también había numerosos sacerdotes que llevaban una vida ejemplar. De hecho, no todos los miles de sacerdotes de México poseían grandes haciendas o vivían en mansiones con peones a su servicio. Quizá algunos obispos, pero no todos. En cuanto a números, había más clérigos ejemplares que corruptos. Ellos seguirán siendo los guardianes de la fe en nuestro imperio mexicano. Ha llegado el momento de avanzar hacia una nueva era. Capítulo 167. La revolución que estalló en la ciudad portuaria de Cartagena, en la Nueva Granada, pronto se convirtió en una guerra civil. Joaquín Posada Gutiérrez, gobernador del departamento de Cartagena y el mayor terrateniente de la región, enfurecido, organizó un ejército para atacar a las fuerzas revolucionarias, que se hacían llamar la Unión de Ciudadanos Libres de la ciudad. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos ya se habían unido al ejército revolucionario. Gutiérrez, incapaz de recuperar la ciudad de Cartagena, no tuvo más opción que retirarse. Pasaron varios meses desde entonces. El ejército revolucionario se hizo cada vez más fuerte, ya que personas de otras regiones también acudían a unirse a la causa. Los terratenientes en mi región también están cometiendo las mismas atrocidades que estos terratenientes de aquí. Entonces, ¿deberían resistir allí? ¿Estás seguro de que puedes venir hasta aquí a ayudarnos? Aunque quisiéramos resistir, no podemos. No hay una ciudad en nuestra región que sea siquiera la mitad de grande que esta. No tenemos el poder suficiente para enfrentarnos a los terratenientes. No solo en el este, sino en muchas otras regiones, los gobernantes locales comenzaron a albergar ambiciones diferentes cuando la Nueva Granada, al involucrarse en una guerra ajena, perdió el control sobre la opinión pública y sobre las provincias.
Casi todos los líderes de las provincias alimentaban la vana esperanza de crear su propio estado, lo que generó la inevitable oposición de los ciudadanos libres que vivían en esas regiones. El problema era que, salvo algunas ciudades portuarias y la capital, las ciudades de la Nueva Granada no tenían el poder necesario para enfrentarse a los terratenientes. Por eso, la opción más viable era unirse al ejército revolucionario de Cartagena, la ciudad más grande y la que había resistido con más éxito a los terratenientes. Un miembro del ejército revolucionario, nativo de Cartagena, reflexionó al escuchar esa explicación. Espera un momento, eso significa que, aunque logremos controlar todo el departamento de Cartagena, no podremos detenernos ahí, sino que esperarán que avancemos hacia otros departamentos. Aunque no podía expresárselo a sus compañeros de inmediato, sentía que las cosas se estaban complicando demasiado. En los últimos meses de feroces combates, habían logrado controlar la mayor parte del departamento de Cartagena. Fue posible gracias a un camarada que comerciaba y consiguió comprar armas antiguas del Imperio Mexicano a precios bajos. El dinero para financiar la guerra salió de los almacenes de Gutiérrez y otros terratenientes del departamento de Cartagena. Quienes vieron las riquezas de los terratenientes reaccionaron de manera similar. Así que estos desgraciados vivían en semejante abundancia y aún así no les bastaba. Intentaban construir su propio reino. Las armas adquiridas del Imperio Mexicano, aunque eran antiguas, tenían un rendimiento igual o superior al de las armas estadounidenses que solían tener los terratenientes. No era sorprendente que los terratenientes estuvieran siendo derrotados por la fuerza del ejército revolucionario, que resultó ser mucho más poderoso de lo esperado. ¿Esos malditos realmente no van a enviar refuerzos? Malditos miserables. Gutiérrez apretaba los dientes de rabia. Cuando la Confederación del Este se formó y él fue designado como su futuro presidente, su destino parecía brillar con gloria. Sin embargo, en cuestión de meses, su situación se había desplomado por completo. ¿Creen que estarán a salvo si nosotros, somos derrotados? La alianza de terratenientes que Gutiérrez lideraba en el departamento de Cartagena había demostrado claramente por qué había sido elegido como presidente de la Confederación del Este, una unión de varios departamentos. Resistir durante meses ante miles de revolucionarios, sorprendentemente bien armados, era prueba suficiente. Si los otros terratenientes de la Confederación del Este le hubieran ayudado, habrían aplastado al ejército revolucionario hacía tiempo. Pero los que se hacían llamar Confederación no hicieron más que prometer el envío de refuerzos sin cumplirlo. Observaban desde la distancia, como si la situación no les concerniera. Los terratenientes de la Confederación del Este acumulaban fuerzas, esperando el momento en que Gutiérrez, designado como el presidente del nuevo estado que pretendían fundar, cayera. Habían llegado a un acuerdo para formar un ejército de la Confederación del Este y atacar al ejército revolucionario en cuanto Gutiérrez y los terratenientes de Cartagena fueran derrotados. Asquerosos traidores. ¿De verdad creen que voy a seguir sus malditos planes? Carguen todo. Gutiérrez abandonó toda esperanza. Odiaba tanto a los terratenientes de la Confederación del Este como al ejército revolucionario, así que decidió no seguir luchando. Reunió lo que quedaba de su fortuna y se preparó para partir. Aunque había perdido muchas riquezas a manos del ejército revolucionario, aún le quedaba suficiente para ser considerado uno de los hombres más ricos no solo de la Confederación del Este, sino de toda la Nueva Granada. Tenía suficientes recursos para reconstruir su familia en cualquier parte del mundo. Partamos. A Argentina. Sí, zarpen. De hecho, emigrar al Imperio Mexicano era la mejor opción, pero no quería ir allí. Aunque los revolucionarios decían que querían decidir su propio destino, sabía que en el fondo eran egoístas y lo único que deseaban era unirse al Imperio Mexicano para disfrutar de sus beneficios. Incluso el Imperio Mexicano les había vendido armas obsoletas a los revolucionarios, ¿no era así? Estados Unidos está en medio de una guerra civil, así que no es un lugar al que pueda ir. Al final, solo quedaban dos opciones: Brasil y Argentina. La elección de Gutiérrez y los terratenientes que lo seguían fue Argentina. Hablaban el mismo idioma y, con su baja población, pensaban que había muchas oportunidades. De hecho, aunque Argentina no era tan popular como México, era un país bastante atractivo para los inmigrantes. Así, Gutiérrez y los terratenientes que habían mantenido a los revolucionarios atrapados en Cartagena se marcharon, y los revolucionarios se enfrentaron a una nueva fase.
Antonio, un gran terrateniente del Imperio Mexicano, se dedicaba con esmero a convencer a otros terratenientes. Su estrategia era sencilla. Cualquier terrateniente que no se hubiera alineado con los imperialistas tenía que ser provocado hasta explotar con la rabia acumulada. A menos que fuera mediante emociones poderosas como la ira y el odio, era muy difícil convencer a alguien de cometer la locura de rebelarse contra el Imperio Mexicano. Antes, no importaba lo que sucediera en la hacienda, nadie se atrevía a meterse, dijo uno de los terratenientes. Sí, esos eran buenos tiempos. Ahora, si pasa algo, corren a quejarse con los policías. Están tan bien alimentados que se han vuelto locos, respondió otro. El Imperio Mexicano había avanzado, y aunque los terratenientes vivían mejor materialmente, con herramientas agrícolas, maquinaria, represas y sistemas de riego que habían aumentado drásticamente la eficiencia y la producción de las granjas, las cosas habían cambiado. A pesar del aumento de la demanda de productos agrícolas debido al crecimiento de la población, los precios de estos productos no habían subido porque la oferta había aumentado igualmente. Aún así, los ingresos de los terratenientes habían mejorado. Y no solo los ingresos. También en el gasto. Alimentos exóticos como frutas, ropa de calidad y lujos importados que antes no estaban disponibles ahora abundaban. Sin embargo, muchos terratenientes seguían añorando el pasado. Sus familias habían sido terratenientes durante décadas, e incluso siglos, antes de la independencia, cuando eran prácticamente señores feudales. Las cosas comenzaron a cambiar después de la independencia, cuando se construyeron ferrocarriles y el gobierno central del Imperio Mexicano comenzó a imponer un control férreo sobre todo el territorio. No es cierto que comparten entre ellos toda la información sobre las propiedades inmobiliarias, mientras fingen ser justos. Exactamente, ¿viste que construyeron una universidad en Morelia, no en la capital? Desde entonces, el valor de los terrenos alrededor de esa zona se disparó. Sí, el pueblo debería saberlo. Ese emperador está loco por el dinero. Y ahora dice que va a expropiar los bienes de la iglesia porque es corrupta. ¿Eso tiene sentido? Antonio fue astuto. Logró conectar la ira contra el emperador con la ira por la ley de secularización. Claro que no tiene sentido. Al final, todo esto solo servirá para llenar los bolsillos del emperador y de los imperialistas. Las grandes haciendas de la iglesia tenían bajo su control a un número considerable de peones. Sin duda, el emperador los liberaría y, como en las granjas estatales, introduciría grandes cantidades de maquinaria agrícola para trabajar las tierras. Los trabajadores liberados se convertirían en mano de obra, beneficiando a las empresas. Exacto, el emperador será el que obtenga la mayor ganancia, seguido por sus imperialistas. Muchos de los imperialistas provenían de familias de terratenientes y seguían siendo terratenientes, pero bajo la fuerte recomendación del emperador, habían comenzado a incursionar en negocios e inversiones. La falta de mano de obra en el sector industrial de México era crónica desde hacía mucho tiempo, y los terratenientes lo sabían bien. En conclusión, todo esto beneficia al emperador y a sus aliados. Los terratenientes habían intentado seguir la tendencia de las inversiones, pero los rendimientos eran desastrosos, debido a su falta de información y conocimiento. Al ver que los terratenientes se sentían cada vez más despojados, Antonio fue un paso más allá. Si pudieron eliminar con una ley los privilegios que la Iglesia ha mantenido durante siglos, ¿qué les impide acabar con el sistema de peonaje? Si lo eliminan, el beneficio sería tanto económico como político. Sin peones, los terratenientes tendrían que pagar salarios justos a los trabajadores agrícolas. Incluso con más maquinaria, las pérdidas serían enormes. Claro, ese emperador lo haría, sin duda. La meticulosa estrategia de Antonio volvió a dar resultado. Aunque no se trataba de un problema inmediato, el terrateniente estaba enfurecido, e incluso sentía que su propia supervivencia estaba en peligro. No siempre lograba convencer a todos. Había algunos que eran demasiado miedosos o fríos irracionales para ser manipulados por las emociones. Sin embargo, Antonio escogía cuidadosamente a sus objetivos, evitando así que se filtrara información. Incluso los que no se unían a la rebelión seguían siendo terratenientes descontentos, y en el fondo simpatizaban con la rebelión de la Iglesia, por lo que mantenían la boca cerrada. El día de la gran revuelta estaba cerca. Hoy, después de haber convencido a otro terrateniente, Antonio pensó que todo estaba marchando bien. Ya es hora. Que comience la operación.
El emperador habló con un tono ligero, pero la atmósfera en la sala era solemne. El director de la Oficina de Inteligencia Militar y varios generales recibieron las órdenes en tensión, como si estuvieran a punto de entrar en combate. Chuck. HM. Todos saludaron con precisión y en el momento exacto, y el emperador correspondió al saludo. Pocos minutos después, los telégrafos distribuidos por todo el país comenzaron a sonar. Clac, clac, clac. El sonido rítmico y rápido de las teclas del telégrafo resonaba por toda la sala. El mensaje era: castigo. Era la señal para ejecutar la operación. Madrugada del 31 de abril de 1848, a las 2 a.m. Solo quedaba un día para la insurrección de los rebeldes. Los clérigos se habían movido con demasiada prisa. Con sus propiedades siendo confiscadas en tiempo real y su poder debilitándose rápidamente, no tuvieron más opción. Sin embargo, en su apresuramiento, filtraron demasiada información con demasiada facilidad. Agentes de inteligencia y soldados atacaron las mansiones de varios terratenientes. Bang. Screech. Bang. Boom. El grueso portón de hierro en la entrada y la puerta principal de la mansión fueron destruidos al instante. ¡Ah! Antonio se despertó horrorizado por el fuerte estruendo de la explosión en plena madrugada. ¿Qué está pasando? Solo tuvo un momento para procesar la situación antes de escuchar los pasos de varios hombres que entraban en su mansión. No era solo uno. Al menos varias decenas de personas habían irrumpido en su propiedad. Con los nervios crispados y sintiendo un escalofrío recorrerle todo el cuerpo, Antonio miró por la ventana. En ese momento, comenzó el tiroteo. Bang. Bang, bang, bang. Sus hombres, finalmente, empezaron a contraatacar al grupo desconocido que había invadido. Por un instante, una luz reveló a los atacantes. Era el ejército. No las fuerzas locales, sino el ejército central. Su represalia fue inmediata. Tac, 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 tac. Una lluvia de balas cayó implacable, y los hombres de Antonio comenzaron a caer muertos. Esto es una locura. Antonio observaba la escena desde la ventana. Aunque el levantamiento estaba programado para el día siguiente y ya había conseguido armas y tropas, en esta mansión solo estaban sus hombres de confianza, los que actuaban como oficiales. Había un gran arsenal en el almacén, pero eso solo serviría como evidencia de la rebelión. Pasos, pasos, pasos. Se escucharon pasos de soldados subiendo las escaleras de la mansión. Cariño. Su esposa, temblando de miedo, le rogó ansiosamente que hiciera algo, pero Antonio tampoco tenía una respuesta. ¿Qué podía hacer después de ser asaltado en plena madrugada? Habían estado preparándose para la rebelión, habían reforzado las puertas de la mansión y aumentado la seguridad, así que ¿cómo podía estar ocurriendo algo tan absurdo? Antonio sintió cómo su mente comenzaba a nublarse. Maldita sea. ¿Qué diablos hicieron los guardias? ¿Cómo es posible que dispararan cañones de repente? Los guardias, fieles a su deber, habían sido asesinados por agentes del servicio de inteligencia, pero Antonio desahogaba su frustración con ellos. Mientras Antonio no hacía más que caminar de un lado a otro cerca de la ventana, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Antonio Gabriel de la Cruz Santa María. Quedas arrestado por traición. Tenemos pruebas suficientes, así que deja de resistirte y tírate al suelo. Maldita sea. Su sueño vacío se había derrumbado con demasiada facilidad. Y no solo fue Antonio. Varios terratenientes, clérigos y oficiales militares, incluyendo a los que él había convencido, fueron arrestados al amanecer en redadas simultáneas bajo cargos de traición. La operación, que comenzó al amanecer y continuó hasta la mañana, fue un éxito. Tal como lo había investigado previamente el Servicio de Inteligencia, había planes para una rebelión en 8 estados del centro de México, pero ni uno solo pudo levantarse. Sin embargo, en la mañana del 1 de mayo, hubo un lugar que no estaba en la lista. Un lugar que incluso el emperador y el Servicio de Inteligencia pasaron por alto. Un lugar que podría considerarse uno de los núcleos del Imperio Mexicano. Capítulo 168. Con el uniforme militar puesto, había estado escuchando informes y dirigiendo la operación desde el amanecer. Los resultados de la operación punitiva, que comenzó al amanecer, empezaron a ser informados a través de telégrafos codificados.
Es un informe de que todas las misiones en la región de Durango se han completado con éxito. Uno de los asesores retiró las banderas rojas colocadas sobre la región de Durango en el enorme mapa sobre la mesa y colocó banderas verdes en su lugar. Así, otro estado más se teñía de verde. También hay un informe de que todas las misiones en la región de Sonora se han completado con éxito. Sinaloa. Eran las 8 de la mañana. Este era el momento en que se completaba el arresto de los principales terratenientes, clérigos y oficiales de los 8 estados identificados previamente, además de otras áreas. Toc, toc, toc. De repente, la puerta se abrió de golpe. ¿Eh? El cuartel general provisional, establecido temporalmente en el Palacio Imperial, se llenó de miradas hacia la puerta. Todos, incluyéndome, el emperador, estábamos sorprendidos por la brusca interrupción. Entre los generales, asesores y telegrafistas que estaban presentes, un mensajero entró apresurado a dar su informe. Su Majestad, es una rebelión. Ha estallado una rebelión en Veracruz. ¿Veracruz? Veracruz. Las voces de asombro resonaron en todo el cuartel general. Hable con calma. Cálmate y explícalo con más detalle. El general Santa Anna ha tomado Veracruz. Dice que proclamará a Leandro de Iturbide como emperador. ¿Qué locura es esa? Sentí una punzada en la parte trasera de mi cabeza. Antonio López de Santa Anna. En la historia original, era conocido por traicionar a mi padre y convertirse en presidente de México hasta en 9 ocasiones, un hombre con una sed insaciable de poder. Pero en este mundo, era uno de los generales más leales al emperador, al menos en apariencia, y mantenía correspondencia personal con mi padre. Aunque nunca creí que fuera realmente cercano a mi padre, sí pensaba que tenía suficiente sentido común. Eso no significaba que estuviera completamente tranquilo. Conocía bien su ambición por el poder, por eso lo había mantenido lejos de logros militares, utilizando como pretexto la necesidad de defender Veracruz. Mi padre lo veía con buenos ojos, pero yo insistía en que debíamos ascender a aquellos que habían participado en la guerra. Era lo lógico, y también una estrategia para retrasar lo más posible el ascenso de Santa Anna. En mis planes, él nunca regresaría al ejército central y pasaría el resto de su vida defendiendo Veracruz hasta su retiro. Mis disculpas. Es mi culpa. Aceptaré cualquier castigo que decida imponerme. Mi prolongado silencio hizo que el director Ricardo se disculpara ante mí. No se puede esperar que una agencia de inteligencia vigile a todas las personas del imperio. ¿Quién podría haber previsto una traición repentina de un general del partido imperial, alguien que se jactaba de tener una relación cercana con mi padre? Eso lo discutiremos después. Por ahora, debemos controlar la situación. Dejando a Santa Anna de lado, ¿realmente Leandro ha aceptado ser proclamado emperador? ¿Acaso ese maldito ha declarado que quiere ser emperador? Leandro de Iturbide es mi tío, el hijo de Mariano de Iturbide, hermano de mi padre. Es más joven que yo, pero aún así tiene más de 30 años. No es un joven inexperto en sus 20, ¿cómo puede hacer algo tan absurdo a su edad? La semana pasada, Leandro se trasladó a Veracruz con su familia para iniciar un viaje al extranjero. Nadie podía explicar el comportamiento inconcebible de Leandro. Solo el director Ricardo informó sobre el desplazamiento de Leandro y su familia. Envía tropas a Morelia de inmediato. Hasta que esta situación se resuelva, debemos proteger temporalmente a los miembros de la familia imperial. No solo a los Iturbide, también a los Huarte. Sí. A sus órdenes. Con mi orden, la habitación se llenó de actividad por un momento. Protéjanlos, en realidad, significaba que los confinaran. No en una prisión, sino en las enormes mansiones donde vivían. No toda la familia imperial estaba involucrada en esta locura, especialmente la familia materna. Ellos no tenían ningún derecho sobre el trono. Aún así, era necesario eliminar cualquier variable. Si hacían algo imprudente, la situación podría empeorar. Veracruz y Morelia. Los dos lugares en los que más confiaba después de la capital, y sucede esto. Las familias Iturbide y Huarte, mi familia paterna y materna, respectivamente, tenían grandes propiedades en Morelia. Era prácticamente un feudo de la familia imperial. Mi padre no les otorgó poder, pero sí les dio una enorme riqueza. Construyó allí el primer sistema de metro y una universidad.
Era una de las áreas clave del Imperio Mexicano, formando parte de la línea Las Truchas Morelia Ciudad de México Veracruz, la columna vertebral de la nación. Estas 4 regiones eran las más importantes de todo el imperio. Incluso se construyeron primero presas e instalaciones de riego en esas áreas, lo que les permitió disfrutar de los beneficios de la familia imperial en exceso. Especialmente la familia materna, que al menos financió a su yerno, mientras que mi familia paterna no hizo nada. Sentí que mi cabeza comenzaba a calentarse. Era la primera vez desde que me reencarné que me sentía tan enfadado. Los soldados en la habitación seguían con sus operaciones y trabajaban para cumplir mis nuevas órdenes, pero podía notar cómo me observaban con cautela. Hasta hace un momento, intercambiaban información en voz alta y compartían opiniones abiertamente, pero ahora apenas susurraban. Incluso los generales lo hacían. Seguramente era la primera vez que me veían tan enfadado, al punto de ponerme rojo. Ni en guerras mucho más grandes me he enfadado tanto como ahora. Me enfurecía conmigo mismo por haber bajado la guardia con Santa Anna y Leandro de Iturbide. Mi padre me había advertido justo antes de la coronación que tuviera cuidado con la familia, y yo no había dado luego la orden al servicio de inteligencia para que vigilara sus movimientos. Fui demasiado indulgente. Intenté controlar mis emociones. Lo hecho está. No tengo el poder de retroceder en el tiempo, así que debía resolverlo. Respiré hondo y, con una voz calmada, pregunté. Entonces, ¿con qué justificación están proclamando emperador a Leandro, que ni siquiera está cerca en la línea de sucesión? Tenemos un escrito que el traidor ha redactado. El mensajero se arrodilló frente a mí y me entregó el documento con respeto. Plan de Veracruz. El nombre me resultaba familiar. En la historia original, Santa Anna firmó el plan de Casamata para derrocar a Agustín I, y más tarde el plan de Veracruz para deponer a un presidente. Ambos, en última instancia, eran movimientos para aumentar su propio poder, y en este mundo, la historia parecía repetirse. El contenido era predecible. Plan de Veracruz. Expresamos nuestra profunda preocupación por las políticas radicales y desenfrenadas de secularización del actual emperador, Jerónimo de Iturbide. Las políticas del emperador no solo son un ataque frontal contra la Iglesia Católica y los valores tradicionales, que son la base de nuestra sociedad, sino también una grave amenaza para el prestigio e intereses internacionales de México. Debemos recordar que la Iglesia ha desempeñado un papel central en la sociedad mexicana durante siglos. No solo ha sido nuestro pilar moral, sino que ha contribuido enormemente en áreas como la educación, la salud y la caridad. Sin embargo, las políticas del emperador intentan ignorar estos logros, confiscando los bienes de la Iglesia y debilitando su influencia. Además, la política de secularización del emperador ha provocado una fuerte oposición por parte del Vaticano y del mundo católico, especialmente del Imperio austríaco. Incluso el Reino Unido, un país protestante, ha expresado preocupación por la confiscación de bienes eclesiásticos y la persecución religiosa. Esto podría llevar a un aislamiento diplomático de México y a sanciones económicas. Por lo tanto, para restaurar la legitimidad y el honor de México, proponemos al príncipe Leandro de Iturbide como nuevo emperador. Su valor y sentido de justicia, al oponerse valientemente a los abusos del actual emperador, lo señalan como el líder que nuestra nación, ahora en crisis, necesita. Hermanos y hermanas de México, ha llegado el momento de defender nuestra fe y tradiciones. Siguiendo la voluntad de Dios y la sabiduría de nuestros antepasados, debemos actuar. Es nuestro sagrado deber dejar un gran México, fundado en los valores católicos y tradicionales, a las generaciones futuras. Únanse a nuestra causa justa. Dios y la patria estarán con nosotros. Firmado. Antonio López de Santa Anna. Pensé que se habrían inventado alguna excusa brillante. El documento no era más que una pobre justificación de su rebelión. En la historia original, Santa Anna se había autoproclamado defensor de la República al derrocar a Agustín, pero aquí se presentaba como un protector de la fe y la tradición. Para él, todo esto no era más que una excusa. Seguro pensaba que nadie, excepto él, sería atrapado antes de siquiera intentar rebelarse. Si lo hubiéramos dejado avanzar, esta rebelión podría haber sido un verdadero problema. Sin embargo, con la excepción de Veracruz, todo lo demás había fallado, lo que sellaba su destino. El comienzo de la rebelión fue prometedor. Aunque el ejército de Santa Anna no era más que una división, estaba compuesto por tropas de élite.
El ejército, entrenado durante mucho tiempo, se movía como una extensión de su cuerpo. Aunque era una milicia regional, había sido clasificada como leal al emperador, lo que garantizó que recibiera amplios suministros. Mientras el ejército imperial, que había estado realizando operaciones por todo el país, regresaba a la Ciudad de México, el ejército de Santa Anna avanzaba rápidamente por el estado de Veracruz. Algunos terratenientes leales al emperador y seguidores comprometidos resistieron, pero frente a un ejército organizado, su resistencia fue insignificante. El hecho de que Santa Anna hubiera estado tanto tiempo en Veracruz le dio una gran influencia en la región, lo que facilitó la ocupación. El problema vino después. General. ¿Qué es todo esto? Esto no es lo que habíamos hablado. Dijiste que al menos 8 estados se unirían. ¿Y ahora me dices que todo ha fracasado? ¿Es por eso que has guardado silencio todo este tiempo? Dime algo. Leandro de Iturbide, confiando solo en su sangre imperial, increpaba al general Santa Anna. El general, ya de por sí exasperado, estaba a punto de perder el control. Este idiota sigue sin entender su posición. Por eso lo elegí, pero aún así. Santa Anna reprimió el impulso de darle una bofetada y, sintiéndose como si estuviera hablando con una pared, vio cómo Leandro salía de la habitación. Crash. Santa Anna barrió con todo lo que había sobre su escritorio y pateó la silla. Malditos inútiles. ¿Cómo es posible que no hayan tenido éxito ni en un solo lugar? Pensaba que había suficiente posibilidad de éxito. Por eso rechazó la propuesta de la Iglesia de llegar a un acuerdo con el emperador. Después de todo, ¿qué diferencia hacía si lo disfrazaba como un compromiso? No dejaba de ser una rebelión. ¿Levantarse en armas solo para neutralizar las leyes de secularización y dejarlo ahí? Para Santa Anna, eso no era más que una forma de asegurarse de que tarde o temprano serían aplastados. Incluso el gran terrateniente Antonio estaba de acuerdo. Si iban a rebelarse, debía hacerse bien. Solo así los terratenientes que no se habían unido al principio considerarían hacerlo una vez que la rebelión pareciera prometedora. Cuanto antes se sumaran, más migajas podrían recoger. Según Santa Anna, si al menos 4 de los 8 estados planificados hubieran tenido éxito, la victoria habría sido posible. Si lograban resistir el primer ataque del ejército central, los conservadores de todo el país y los fanáticos de la Iglesia Católica se unirían a ellos. En ese punto, habían planeado recibir suministros, armas y municiones a través del puerto de Veracruz desde el Imperio Británico y el Imperio Austríaco. Pero ahora, con los 8 estados fallando y siendo el único que se había rebelado, y con Leandro, el títere que había puesto, haciendo un escándalo, Santa Anna sentía que se volvía loco. No, no, no. He esperado demasiado tiempo para que todo se desmorone a ta manera. Santa Anna murmuraba para sí mismo. Desde que era príncipe heredero, el maldito emperador lo había marginado, relegándolo al ejército regional y negándole la oportunidad de participar en la guerra. Había soportado años de humillación, viendo cómo sus compañeros de armas, los que se habían unido a la guerra después de él, lo superaban en rango. Todo con la esperanza de llegar a este momento. Ya no había vuelta atrás. Los dados estaban echados. No podía rendirse ahora. Santa Anna respiró hondo. Se arregló la ropa, salió de la habitación y dijo a sus subordinados. Envíen un mensaje al Imperio Británico. Díganles que nunca nos rendiremos, así que necesitamos suministros. Capítulo 169. Lo rechazo. El hombre fue frío en su respuesta. ¿Rechazarlo? Ustedes fueron los que nos incitaron, y ahora cambian de opinión. Dijeron que nos darían suministros si jurábamos no rendirnos. El hombre soltó una risa sarcástica al ver al rebelde del Imperio Mexicano enfurecido. ¿Y tú no dijiste que al menos 5 estados se unirían a la rebelión? Si ustedes cambian su palabra, no tenemos por qué cumplir nuestras promesas. El oficial reprimió el deseo de romperle la nariz al arrogante británico, pero se contuvo. El Imperio Británico y el Imperio Austríaco actuaban como un solo cuerpo, y este hombre podía decidir si Austria ofrecería apoyo o no. Entonces, tampoco tenemos por qué mantener nuestra lealtad. Revelar que ustedes apoyaron la rebelión en el Imperio Mexicano resonaría en todo el mundo. ¿Podrían manejarlo? El hombre frunció el ceño. Una acusación sin pruebas no es más que una tontería que se puede ignorar. Esas excusas funcionan en países que pueden manipular a su antojo, pero no en el Imperio Mexicano.
Por eso están apoyando una rebelión aquí, ¿no? Incluso sin pruebas, el Imperio Mexicano verificará múltiples testimonios, y no les quedará duda de que ustedes los instigaron. Esos testimonios llegarán a aliados como el Reino de Prusia y otras naciones europeas. El argumento del oficial tenía sentido. Si eso sucedía, la reputación de Gran Bretaña quedaría manchada, y una reputación arruinada podría volverse en su contra algún día. Sin embargo, estaban lidiando con el Imperio Británico. Lo soportaremos. ¿Qué? ¿Van a soportarlo? Sí. Aunque las palabras del oficial eran razonables, la amenaza no era suficiente para asustar al Imperio Británico. Si temieran acusaciones infundadas, nunca habrían llevado a cabo algo tan arriesgado como emitir licencias de corso. Aunque sus pensamientos sobre los británicos eran de desprecio, pocas naciones podían tomar acciones directas contra ellos. Ya eran prácticamente enemigos del Imperio Mexicano, así que no les preocupaba mucho. El oficial no tenía más cartas que jugar. Al quedarse en silencio, el británico sonrió complacido y habló nuevamente. Hagamos lo siguiente. Incauten todos nuestros barcos mercantes que están actualmente en el puerto de Veracruz. ¿Incautar? Así es. A bordo hay mercancías para el comercio con el Imperio Mexicano, pero también armas que planeábamos vender a buen precio a los Estados Unidos. Incauten todo, y cuando protestemos ante el gobierno mexicano, no den ninguna explicación. El oficial comprendió inmediatamente el significado detrás de la propuesta. Era una oferta vil. El plan era simple. Los rebeldes del Imperio Mexicano robarían suministros británicos, lo que permitiría a Gran Bretaña responsabilizar al gobierno mexicano por no haber controlado la situación. Al final, se llevarían los suministros como estaba planeado y además ganarían una justificación. Superficialmente, parecería que el Imperio Británico se quejaba por haber perdido mercancías, y el gobierno mexicano no podría dar una explicación adecuada. Incluso si los rebeldes eran derrotados y la verdad salía a la luz, Gran Bretaña podría argumentar que cuando protestaron, no hubo ninguna aclaración, y que cualquier testimonio posterior fue forzado. En lugar de que México culpara de Gran Bretaña, sería al revés. En el peor de los casos, México no solo perdería los suministros, sino que también podría verse obligado a pagar compensaciones. Independientemente del éxito o fracaso de la rebelión, sería una carga para el país. El oficial no odiaba a su patria. Lo que odiaba eran las reformas que el emperador estaba llevando a cabo, y las muchas más que se esperaba que vinieran. Pero ahora que había iniciado la rebelión, el fracaso significaba la muerte. Necesitaban los suministros de Gran Bretaña y Austria. Después de un largo rato de reflexión, el oficial habló. Esto no es algo que pueda decidir yo solo, ¿podrías darnos más tiempo? Tienen hasta mañana a esta hora. Un solo día. No era mucho tiempo para tomar una decisión tan importante. A pesar de la hora tardía, el oficial fue a la residencia de Santa Ana. Acepta el trato. Para sorpresa del oficial, Santa Ana tomó la decisión sin dudar ni un segundo tras escuchar su insieme. ¿Así de rápido lo decides? A pesar de que el oficial le explicó que esto podría ser una gran carga para el país, Santa Ana no mostró ningún signo de vacilación. El oficial, ligeramente decepcionado, transmitió la decisión. Necesitaban esos suministros para alimentar al ejército y reclutar más soldados. ¿Que los rebeldes nos hayan robado los suministros? ¿Quién va a creer eso? Está claro que ustedes les dieron los suministros para frenarnos. No es algo que podamos tomar tan a la ligera. Aunque sus intenciones sean otras, hay muchos testigos de que los rebeldes ocuparon los barcos del Imperio Británico y el Imperio Austríaco y se llevaron los suministros. Ambos países han presentado una protesta formal, por lo que debemos responder. Los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores discutían cómo enfrentar las protestas repentinas del Imperio Británico y el Imperio Austríaco. Primero debemos bloquear el puerto de Veracruz para que no puedan hacer más tonterías. La flota imperial no había caído en manos de los rebeldes, por lo que el bloqueo no sería difícil, aunque las repercusiones podrían ser significativas. Tendrá cierto impacto en el comercio. Al principio, sí, pero si redistribuimos el comercio a Campeche, donde está el astillero número 4, y Tampico, donde está el astillero número 6, el flujo comercial se normalizará pronto. Ambas ciudades habían construido astilleros y ampliado sus puertos, lo que les permitía funcionar como importantes centros comerciales en el Imperio Mexicano.
¿Cómo deberíamos manejar las protestas del Imperio Británico y el Imperio Austríaco? La verdadera preocupación no era el comercio, sino cómo manejar esas protestas. El problema comercial sería abordado por otro departamento, no por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El ministro de Relaciones Exteriores tomó una decisión. Es frustrante, pero lo mejor será expresar nuestro pesar y prometer una investigación exhaustiva para evitar que vuelva a ocurrir. Aunque había fuertes sospechas de que Gran Bretaña y Austria habían entregado intencionadamente los suministros a los rebeldes, no había pruebas suficientes para demostrarlo en ese momento. Haremos eso, entonces. El emperador aprobó la propuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores. El ministerio emitió un comunicado oficial, instando también a que los barcos mercantes se desviaran a Campeche y Tampico en lugar de Veracruz. La flota imperial bloqueó el puerto de Veracruz, manteniéndose fuera del alcance de las defensas del puerto. Si quisieran, podrían desactivar las defensas costeras e ingresar al puerto, pero se evitó para no destruir la ciudad en el proceso. Aíslen completamente Veracruz. Que ni una rata pueda entrar. Sí. No solo se bloqueó el acceso por mar. El ejército imperial también selló los caminos por ferrocarril y todas las rutas a pie hacia la ciudad. ¿No es ya una rebelión fracasada? ¿Quién va a unirse a ellos ahora como para que tengamos que vigilar estos caminos remotos? Un soldado, frustrado por no haber visto a nadie en días, expresó su malestar. Parecía que estaban perdiendo el tiempo. Ya ha pasado en otros lugares. La gente se unió de verdad. Exacto. Hay muchas personas en el mundo que hacen cosas incomprensibles, como tú, que te quejas en lugar de seguir el ejemplo de los veteranos. El veterano reprendió al joven soldado, quien rápidamente se disculpó, asustado. Lo siento. A medida que el plan de Veracruz del general Santa Anna se extendía por Ciudad de México y algunas otras ciudades densamente pobladas, sorprendentemente, hubo personas dispuestas a unirse a la causa. Aunque la Iglesia Católica era una religión, también existían fanáticos, y no eran pocos. Habían sido engañados por clérigos corruptos que les hacían creer que el emperador, un no creyente que apenas iba a la iglesia desde que era príncipe, estaba persiguiendo a la iglesia. Era extraño ver a personas que, a pesar de saber que los clérigos estaban corrompidos, estaban dispuestas a unirse a una rebelión en nombre de ellos. ¿Eh? ¿Qué es eso? Ahora que... El joven soldado, que había estado en silencio, de repente soltó un sonido confundido, lo que irritó al veterano. Allí, hay un grupo de unas 300 personas subiendo la montaña. Los veteranos, que estaban descansando cómodamente, se levantaron de golpe. ¿300 personas? ¿Están armadas? Sí, tienen armas. Maldita sea. Comandante. El veterano informó al teniente, y el teniente al capitán, sobre el grupo armado que subía por el camino que custodiaban. ¿Son fanáticos religiosos? ¿O terratenientes? Por sus expresiones, parece que son terratenientes. Al menos eso es un alivio. No solo los fanáticos religiosos se unían a la rebelión. También había terratenientes medianos y pequeños que movilizaban a sus campesinos. Hace poco, ellos también habían sido parte de la operación de castigo, cuyo objetivo era arrestar a las figuras más importantes que se habían unido a la rebelión en cada estado. Estas figuras incluían a grandes terratenientes y obispos. El ejército central no tenía la capacidad de arrestar simultáneamente a miles de sacerdotes y terratenientes en tiempos de paz. Originalmente, después de la operación de castigo, debía haberse ejecutado una operación para arrestar a todos los implicados en la rebelión, pero la inesperada revuelta en Veracruz arruinó esos planes. Mientras se llevaba a cabo el reclutamiento para sofocar la rebelión, la mitad del ejército central seguía realizando operaciones de captura en todo el país, mientras que la otra mitad estaba involucrada en el aislamiento de Veracruz. Voy a bajar para intentar hablar con ellos. No, quédate aquí. ¿Crees que no sabían que Veracruz está bloqueado? Esos tipos han venido armados. El capitán rechazó de inmediato la propuesta del teniente de bajar solo a negociar. La compañía tenía 200 soldados, mientras que el enemigo era un grupo de 300. Si el teniente bajaba imprudentemente, podrían perder a un oficial valioso. Selecciona a un novato y a un soldado experimentado en el que confíes, y envíalos al cuartel para informar la situación y pedir refuerzos. Sí, señor.
El primer teniente rápidamente eligió a 2 soldados y los envió al cuartel. Ahora quedaban 198 soldados y 5 oficiales. Mientras tanto, el grupo desconocido que se dirigía a Veracruz también los había avistado. A medida que se acercaban, el capitán gritó: «Deténganse ahí. Veracruz está bloqueado, regresen». El capitán utilizó toda su fuerza para proyectar su voz, asegurándose de que lo escucharan a esa distancia. Sin embargo, el grupo solo se detuvo y comenzó a susurrar entre ellos, sin dar una respuesta clara. Un hombre en la parte trasera del grupo parecía estar evaluando el número de soldados en la compañía. Un mal presentimiento comenzaba a hacerse más evidente. Exclamación de cierre. Aunque no se escuchaba claramente por la distancia, aquel hombre que contaba soldados dio una orden, y el grupo cambió de formación. Comenzaron a desviarse del camino de montaña y se adentraron en el bosque. Se están cubriendo. No hacía falta que el teniente lo mencionara, era evidente. La situación se volvía complicada. Aunque el enemigo tenía más hombres, la compañía tenía la ventaja de ocupar una posición elevada y estar mejor armada y entrenada. Sin embargo, si el enemigo se dispersaba por el bosque y se cubría, la situación se convertiría en un combate caótico. Pero no podían abrir fuego sin más. El capitán, apresurado, dio una advertencia. «Deténganse. Contaré hasta 3 y si no se detienen, abriremos fuego. Deténganse. 3. 2. 1. El enemigo no se detuvo. Seguían entrando en el bosque a ambos lados del camino. El capitán tomó una decisión. «Maldita sea. Abran fuego. Abran fuego». ¡Bang! Ratatatat. En un camino de montaña de la Sierra Madre del Sur, entre Oaxaca y Veracruz, estalló una batalla en un lugar donde nunca pensaron que se llegaría a tal situación. Gracias a que los refuerzos llegaron a tiempo, la compañía logró ganar la batalla, pero bloquear todos los caminos hacia el estado de Veracruz resultó ser una tarea imposible. El ejército del general Santa Anna, que inicialmente era una división de 18.000 hombres, incluidos reclutas, creció a 25.000 en el transcurso de 3 semanas. A pesar de que miles de personas que intentaban unirse a los rebeldes fueron asesinadas o capturadas en los caminos, el número de sus fuerzas se incrementó en 7.000 soldados. El 25 de mayo, 100.000 soldados adicionales partieron de la Ciudad de México y se unieron a las 75.000 tropas que ya estaban bloqueando Veracruz, y el ejército de represión comenzó rápidamente a recuperar el estado de Veracruz. Ahora, Santa Anna era como una rata atrapada en una trampa. Capítulo 170. Prepárense para mover todas las tropas y suministros. Debemos salir de la ciudad de Veracruz en una semana. La declaración del general Santa Anna, en medio de una reunión con todos sus oficiales, fue impactante. Mientras el grupo asimilaba la sorpresa, el coronel Moreno, el oficial de más alto rango, habló. «Nuestra única base es esta ciudad de Veracruz. Decir que la vamos a abandonar, no lo entiendo. ¿Podría explicarlo más?» Veracruz era la ciudad portuaria más grande del Imperio Mexicano, solo superada por la capital en tamaño económico y población. ¿Abandonar una ciudad tan importante? Santa Anna, que había previsto esa reacción, tomó un sorbo de su copa y respondió con calma. «Coronel, ¿qué cree que pasará si seguimos aquí?» El ejército central, con 180.000 soldados, había rodeado todo el estado de Veracruz. Controlaban completamente los accesos al estado y estaban cerrando el cerco lentamente. Ni siquiera podían defenderse. Con menos de 30.000 soldados, no había forma de intentar defender toda la vasta extensión del estado, que cubría más de 70.000 kilómetros cuadrados, una superficie comparable a la de un pequeño país. Cuando el coronel vaciló en su respuesta, Santa Anna continuó. «Al final, terminaremos luchando una batalla defensiva en la ciudad de Veracruz. Aunque construyamos trincheras, es imposible detener a 180.000 soldados con solo 28.000. Resistir sin esperanza solo significaría la muerte de más inocentes». El diagnóstico de Santa Anna sobre la situación era frío y realista. Sus palabras, tan directas, hicieron que los oficiales sintieran un nudo en la garganta. Sin embargo, he visto una luz de esperanza. A pesar de que el Imperio Mexicano ha bloqueado todo el estado de Veracruz, aún hemos logrado que patriotas se unan a nuestras filas. Ellos son nuestra esperanza.
A pesar de no haber reclutado de manera forzada, el ejército de Santa Anna había crecido hasta alcanzar 28.000 hombres. La fuerza de la fe y la ira de aquellos cuyos intereses fueron afectados eran poderosas. El problema es que el flujo de personas que se nos unen ha disminuido drásticamente. Solo hay una forma de cambiar la situación. Debemos aprovechar que el ejército central ha dispersado sus fuerzas para bloquear todo y abrirnos paso por un solo punto, lanzar una guerra de guerrillas y reclutar a tantos como podamos en una zona amplia. Esa es nuestra única oportunidad. Finalmente, los oficiales comprendieron el plan de Santa Anna. Pero ¿no deberíamos dejar algunas tropas en la ciudad de Veracruz? Es nuestro único puerto. Olviden Veracruz. El puerto ya está bloqueado y, aunque no lo estuviera, Gran Bretaña y Austria no invertirán más en nosotros. De hecho, si logramos salir de aquí y mostrar que aún tenemos posibilidades de ganar, es más probable que vuelvan a apoyarnos. El espíritu audaz de Santa Anna, que en otros contextos lo habría hecho un mal jugador, aquí se combinaba con su habilidad estratégica para encontrar una salida en medio de una situación desesperada. Podemos ganar. Aunque los que idearon el plan conmigo fueron capturados antes de que pudieran iniciar la revuelta, ni el servicio de inteligencia ni el ejército central lograron arrestar a todos los terratenientes y sacerdotes. Seguramente, las operaciones de captura continúan. Nosotros saldremos de Veracruz, los ayudaremos y los uniremos a nuestra causa. Cuando nuestras fuerzas crezcan, Gran Bretaña volverá a vernos y, con su apoyo, podremos luchar de verdad. Incluso en una situación tan adversa, Santa Anna tenía un plan. El coronel Moreno, quien había dudado por un momento, y el mayor Díaz, quien había perdido algo de fe en él, volvieron a confiar en su líder. Si lo han entendido, prepárense para la operación. Sí, señor. Las respuestas fuertes de los oficiales resonaron en la mansión de Santa Anna. Ah, por cierto, durante la retirada, asegúrense de que el señor Leandro y su familia viajen en un carruaje y estén completamente protegidos. Entendido, general. 26 de mayo de 1848. El cuartel provisional del segundo cuerpo, ubicado en los límites del estado de Veracruz, recibía noticias urgentes casi a diario. Parece que Santa Anna ha abandonado Veracruz con sus tropas. ¿Qué? Eso no puede ser. Confírmalo de nuevo. Es cierto. Incluso la Armada ha confirmado que sus tropas han salido. Antes de que pudieran digerir la información, llegó otro reporte. Se dirige al norte. Santa Anna está marchando hacia el norte. ¿Al norte? Justo, el punto más débil del cerco. Los estrategas empezaron a sentir una inquietante sensación. Tal como temían, el telégrafo trajo malas noticias de la división que custodiaba el norte. La sexta división ha comenzado a combatir. El enemigo tiene 28.000 hombres. Maldita sea. ¿Cómo ha aumentado en 3.000? Enviar refuerzos al norte lo más rápido posible. La sexta división contaba con 18.000 hombres. Aunque se trataba del ejército central, era difícil superar una diferencia numérica tan grande. Además, el ejército de Santa Anna estaba bien armado, con suministros proporcionados por Gran Bretaña y Austria, por lo que no había una gran diferencia en el armamento. El ejército de Santa Anna ha roto nuestras líneas defensivas. La sexta división ha sufrido bajas devastadoras y se ha retirado. Finalmente. El teniente general Romero se reprochaba a sí mismo. Mientras el primero cuerpo estaba ocupado capturando rebeldes por todo el centro de México, él había sido designado como comandante supremo de las fuerzas encargadas de reprimir a Santa Anna. Tanto él como los estrategas del segundo cuerpo no habían anticipado los movimientos de Santa Anna. A pesar de haber experimentado múltiples conflictos, ninguno imaginó que Santa Anna abandonaría la ciudad de Veracruz. Veracruz era la segunda ciudad más importante de México, solo después de la capital. Mientras Santa Anna mantuviera el control sobre Veracruz, tendría bajo su mando una de las ciudades más estratégicas del país, pero al abandonarla, su ejército se convertía en un grupo errante de 28.000 hombres. Había escuchado que nunca había participado en una guerra. ¿Cómo es posible que tomara una decisión como esta? El teniente general Romero, que era un año más joven que Santa Anna, siempre lo había subestimado por atreverse a liderar una rebelión. Después de todo, Santa Anna nunca había participado en una guerra. Pero esta vez había sido superado por él.
Además, al norte de Veracruz estaba el puerto de Tampico, al que recientemente se había transferido parte del comercio después de que se bloqueara el puerto de Veracruz. General, parece que el ejército de Santa Anna se dirige a Tampico. Debemos actuar. Un oficial lo informó. Contacten inmediatamente a Tampico y hagan que evacúen todos los barcos mercantes. También avisen a la Armada. Entendido. No podían detener el comercio con Gran Bretaña o el Imperio Austríaco, incluso si surgía un incidente. Con la guerra civil en pleno auge en los Estados Unidos, Gran Bretaña era el mayor socio comercial de México. Aunque Austria no lo era tanto, también ocupaba una posición relevante entre los 5 principales socios. Si el ejército de Santa Anna lograba capturar Tampico, habría una alta probabilidad de que recibiera nuevos suministros, lo que representaría el peor de los escenarios. Y casi con toda seguridad, eso sucedería. La débil guarnición local de Tampico no sería rival para el ejército de Santa Anna. Maldita sea. Y justo cuando ya nos habían dicho que el comercio se había visto afectado, a pesar de ser un militar, no pudo evitar preocuparse por el impacto en el comercio. Tras discutirlo con sus estrategas, el teniente general Romero ajustó su plan. Las divisiones del sur deben avanzar rápidamente y tomar la ciudad de Veracruz para reanudar el comercio. Las otras divisiones utilizarán el ferrocarril para reposicionarse rápidamente. El plan inicial de rodear todo el estado de Veracruz y asfixiar lentamente a los rebeldes había sido completamente desbaratado por un solo movimiento de Santa Anna. Quizás debimos haber atacado Veracruz directamente. Pero si no hubiéramos hecho el bloqueo, en poco más de un mes, el ejército rebelde había crecido en 10.000 hombres. Esa era la razón por la que se había implementado el bloqueo. Si no lo hubieran hecho, el número de rebeldes habría crecido en otros 7.000 u 8.000. Ya habían capturado a tantos en las fronteras del estado. Si los rebeldes hubieran sabido que no había bloqueo, habrían ganado aún más confianza, lo que habría aumentado el número de desertores. El bloqueo había sido la decisión correcta, pero el problema había sido la lentitud. Asumieron que los rebeldes se atrincherarían para una guerra de desgaste, por lo que avanzaron meticulosamente para cortar todas las rutas. Ese fue su error. Romero exhaló mientras encendía un cigarro cubano, tratando de despejar sus pensamientos. Aunque Santa Anna había logrado superarlo una vez, la situación no había cambiado significativamente. Los rebeldes habían escapado del cerco, pero habían perdido su base, y las fuerzas imperiales seguían siendo aplastantemente superiores. Puede que haya logrado escapar usando su astucia por un momento, pero frente a un poder abrumador, todo eso será inútil. El ejército de Santa Anna había logrado un éxito notable. Rompió el cerco que rodeaba todo el estado de Veracruz y avanzó rápidamente hacia Tampico. Su objetivo era obtener suministros en Tampico y reforzar sus tropas. La guarnición de Tampico no es rival para nosotros. Ataquen. Aunque Tampico tenía un astillero y el puerto había sido ampliado, sus defensas costeras eran sólidas, pero las defensas terrestres eran deficientes. La calidad de las tropas, el armamento y el entrenamiento eran inferiores al ejército de Santa Anna. El ejército rebelde rompió las defensas de la ciudad en solo un día y tomó el control de Tampico. Sin embargo, no encontraron lo que esperaban. Los bastardos vaciaron los barcos mercantes y los almacenes. Era de esperarse que hicieran algo así. Aún tenemos suficientes suministros. Reúnan más tropas. Sí, señor. En cada lugar al que iban, se les unían más hombres. Mientras recorrían el estado de Tamaulipas con Leandro Iturbide y su familia a cuestas, el número de soldados creció. Para principios de junio, el ejército rebelde había alcanzado los 32.000 hombres, pero Santa Anna seguía preocupado. El número de nuevos reclutas no era tan alto como esperaba. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Parece que ellos ya están rodeando Tamaulipas también. Un oficial escuchó a algunos de los recién llegados hablar sobre la situación, y no pudo ignorar lo que decían. Oye. ¿Es cierto eso? Sí. Debo informar al general. El mayor, con una expresión seria, se apresuró a informar a Santa Anna. Tan pronto como escuchó la noticia, Santa Anna comprendió la situación. Por el ferrocarril. No nos persiguieron, simplemente redistribuyeron sus tropas. El ejército central había utilizado dos infraestructuras que los rebeldes no podían emplear, la red de telégrafos y el sistema ferroviario. Con ello, habían logrado restablecer su cerco.
Los imperiales habían retirado todas las locomotoras antes de que el ejército de Santa Anna pudiera utilizarlas, y habían destruido partes del ferrocarril. Esto fue algo que Santa Anna no había previsto. Pensó que el enemigo, desesperado por proteger el puerto clave de Tampico, los seguiría de cerca. Planeaba usar tácticas de guerrilla contra las divisiones que lo persiguieran, pero el comandante imperial había mantenido la calma y reorganizado sus fuerzas utilizando el ferrocarril. Santa Anna sintió una oleada de preocupación. Esta vez no nos darán el lujo de rodearnos lentamente. Prepárense para moverse de inmediato. El general Santa Anna dio rápidamente la orden para movilizar al ejército. Pero tal como había previsto, el ejército imperial ya no estaba dispuesto a tomarse su tiempo para estrechar el cerco. General. General. Un explorador, empapado en sudor, saltó de su caballo y corrió hacia él, inclinándose apresuradamente frente a Santa Anna. ¿Qué sucede? Santa Anna preguntó en un tono bajo. General, es grave. Hemos detectado tropas imperiales a 20 kilómetros al frente. Se estima que son 2 divisiones. Santa Anna frunció el ceño. Pero los informes no se detuvieron allí. Otro explorador llegó poco después. General, también por detrás. ¿Por detrás? Sí, también hemos detectado tropas enemigas en la retaguardia. Parece que tienen una fuerza similar a la del frente. Santa Anna apretó los labios. Frente a una fuerza abrumadora, sus esfuerzos parecían ahora inútiles. El momento final se acercaba más rápido de lo que había imaginado. Fin del capítulo 170.